Gurdjieff habló sobre el eneagrama en múltiples ocasiones. Cada totalidad integral, cada cosmos, cada organismo, cada planta es un eneagrama. Pero no todos los eneagramas tienen necesariamente un triángulo interior. Cuando se encuentra el triángulo interior en un organismo dado, es la prueba de la presencia de elementos superiores, según la escala de hidrógenos. Este triángulo interior lo poseen plantas tales como el cáñamo, la adormidera, el lúpulo, el té, el café, el tabaco y muchas otras que desempeñan un papel en la vida del hombre. El estudio de estas plantas puede revelarnos mucho en lo que concierne al eneagrama. De una manera completamente general, se debe comprender que el eneagrama es un símbolo universal. Toda ciencia tiene su lugar en el eneagrama y puede ser interpretada gracias a él. Y con respecto a esto es posible decir que un hombre verdaderamente no conoce, es decir, no comprende, sino lo que es capaz de situar en el eneagrama. Lo que no puede situar en el eneagrama no lo comprende. Para el hombre que sabe utilizarlo, el eneagrama convierte los libros y las bibliotecas en algo completamente inútil. Todo puede entrar y ser descifrado. Si un hombre, aislado en el desierto, trazara el eneagrama sobre la arena, podría leer las leyes eternas del universo. Y aprendería cada vez algo nuevo, algo que ignoraba totalmente hasta entonces. Si dos hombres que han estudiado en escuelas diferentes se encuentran y trazan el eneagrama con su ayuda, serán capaces de ver inmediatamente cuál sabe más, cuál está más avanzado, en otros términos, quién es el mayor, el maestro y quién es el alumno. El eneagrama es el jeroglífico fundamental de un lenguaje universal que tiene tantos sentidos diferentes como hay niveles de hombres. El eneagrama es el movimiento perpetuo, es este perpetuum mobile que los hombres han buscado desde la más lejana antigüedad, siempre en vano. Y no es difícil comprender por qué no podían encontrarlo. Buscaban fuera de sí mismos lo que se hallaba dentro de ellos, y trataban de construir un movimiento perpetuo como se construye una máquina, en tanto que el movimiento perpetuo es una parte de otro movimiento perpetuo, y no puede ser creado fuera de éste. El eneagrama es un diagrama esquemático del movimiento perpetuo, es decir, de una máquina de movimiento eterno. Pero claro está que es necesario saber cómo leer este diagrama. La comprensión de este símbolo y la capacidad de hacer uso de él le da al hombre un poder muy grande. Es el movimiento perpetuo y es también la piedra filosofal de los alquimistas. La ciencia del eneagrama ha sido mantenida en secreto durante mucho tiempo, y si ahora está puesta en cierta manera más al alcance de todos, no lo está sino bajo una forma incompleta y teórica, prácticamente inutilizable para quien no haya sido instruido en esta ciencia por un hombre que la posea. El eneagrama, para ser comprendido, debe ser considerado como estando en movimiento, como moviéndose. Un eneagrama inmóvil es un símbolo muerto. El símbolo vivo está en movimiento. El eneagrama puede ser vivido a través del movimiento. El ritmo mismo de los movimientos sugerirá las ideas necesarias y mantendrá la atención necesaria. Sin ellos es imposible sentir lo más importante. A propósito del eneagrama, considerado como símbolo universal, Gurdjieff habló otra vez de la existencia de un lenguaje filosófico universal. Hace mucho tiempo que los hombres se esfuerzan por encontrar un lenguaje universal, y en este campo, como muchos otros, buscan lo que ha sido encontrado desde hace mucho tiempo, y tratan de inventar algo cuya existencia era bien conocida en otros tiempos. No solo hay un lenguaje universal, sino tres, o para hablar con más exactitud, 3 grados de un mismo lenguaje.
En su primer grado, este lenguaje hace ya posible que la gente exprese sus propios pensamientos y que comprenda los de los demás, cuando se trata de cosas para las cuales el lenguaje ordinario es impotente. Alguien preguntó, ¿qué relación tienen estos lenguajes con el arte? ¿No representa el arte mismo este lenguaje filosófico que otros buscan intelectualmente? No sé de qué arte habla usted, dijo Gurdjieff. Hay arte y arte. Sin duda usted habrá notado que en nuestras reuniones se me ha preguntado muy a menudo sobre el arte y que siempre he eludido toda conversación sobre este tema. En efecto, estimo que todas las conversaciones ordinarias sobre el arte están enteramente desprovistas de sentido. Lo que la gente dice no tiene nada que ver con lo que piensa y ni siquiera se da cuenta de ello. Por otra parte, es perfectamente inútil tratar de explicar las verdaderas relaciones de las cosas a un hombre que no sabe ni el ABC acerca de sí mismo, es decir, acerca del hombre. Pero hemos estudiado lo suficiente para que tengan ahora alguna noción de este ABC, así que hoy tal vez hablaré de arte con ustedes. Les recordaré primeramente que hay dos clases de arte, sin denominador común: el arte objetivo y el arte subjetivo. Todo lo que ustedes conocen, todo lo que llaman arte, es el arte subjetivo, que por mi parte me abstendría de llamar arte, porque reservo ese nombre para el arte objetivo. Lo que llamo arte objetivo es muy difícil de definir. Ante todo porque ustedes atribuyen las características del arte objetivo al arte subjetivo, y luego porque cuando ustedes se encuentran frente a las obras de arte objetivo, las sitúan al mismo nivel que las obras del arte subjetivo. Les voy a exponer claramente mi idea. Ustedes dicen, un artista crea. Yo reservo esta expresión para el artista objetivo. Del artista subjetivo digo que en él, ello se crea. Pero ustedes no diferencian y sin embargo la diferencia es inmensa. Además, ustedes atribuyen el arte subjetivo una acción invariable. Ustedes creen que todo el mundo reaccionará de la misma manera a las obras de arte subjetivo. Se imaginan, por ejemplo, que una marcha fúnebre provocará en todos pensamientos tristes y solemnes, y que cualquier música de baile, un Komarinsky, por ejemplo, provocará pensamientos alegres. Y de hecho no es así. Todo depende de las asociaciones. Si sucede que oigo por primera vez un aire alegre, estando bajo la impresión de un gran infortunio, este aire provocará en mí en adelante y durante toda mi vida pensamientos tristes y opresivos. Y si un día en que me siento particularmente contento oigo un aire triste, este aire provocará siempre en mí pensamientos alegres. Así es en todo. Entre el arte objetivo y el arte subjetivo, la diferencia estriba en esto, que en el primer caso el artista crea realmente, hace lo que tiene intención de hacer, introduce en su obra las ideas y los sentimientos que él quiere, y la acción de su obra sobre la gente es absolutamente precisa. Ellos recibirán, cada uno según su nivel, las mismas ideas y sentimientos que el artista ha querido transmitirles. Cuando se trata de arte objetivo no puede haber nada accidental, ni en la creación de la obra misma, ni en las impresiones que ella produce. Cuando se trata del arte subjetivo, todo es accidental. El artista no crea, en él, ello se crea por sí solo, lo que significa que tal artista está en poder de ideas, pensamientos y humores que él mismo no comprende y sobre los cuales no tiene el menor control. Ellos lo gobiernan y se expresan por sí solos bajo una u otra forma. Y cuando accidentalmente han tomado tal o cual forma, esta forma igualmente accidental produce tal o cual acción sobre el espectador según sus humores, sus gustos, sus costumbres, según la naturaleza de la hipnosis en la cual vive. No hay aquí nada invariable, nada preciso. En el arte objetivo, por el contrario, no hay nada impreciso.
Luego comenzó a hablar sobre la religión y dijo que la religión siempre es un concepto relativo. La religión de un hombre puede muy bien no convenir a otro, pues la religión corresponde al nivel del ser. La religión de un hombre que tiene cierto nivel de ser puede muy bien no convenir a otro hombre a otro nivel de ser. Hay que comprender que la religión del hombre número 1 no es la religión del hombre número 2, y que la del hombre número 3 es todavía otra religión. Asimismo, las religiones de los hombres 4, 5, 6 y 7 son enteramente diferentes de las religiones de los hombres números 1, 2 y 3. En segundo lugar, la religión es hacer. Un hombre no solamente piensa o siente su religión, él la vive tanto como puede. De otro modo no es religión sino fantasía o filosofía. Quiéralo o no, muestra su actitud hacia su religión por sus actos y no puede mostrarla sino por sus actos. Por lo tanto, si sus actos son contradictorios a lo que su religión le pide, él no puede afirmar que pertenece a esta religión. La gran mayoría de las personas que se llaman cristianas no tienen derecho a ese título, pues no solamente no siguen los mandatos de su religión, sino que ni siquiera parecen sospechar que estos mandamientos deben ser acatados. La religión cristiana prohíbe el asesinato, y todos los progresos que hemos hecho son progresos en la técnica del asesinato, en el arte de la guerra. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? Nadie tiene derecho a llamarse cristiano si no cumple en su vida con los preceptos de Cristo. Un hombre puede decir que él desea ser cristiano, si se esfuerza por cumplir estos preceptos. Si él ni siquiera piensa en ellos, o si se ríe de ellos, o si los reemplaza por cualquier cosa de su invención, o simplemente si los olvida, no tiene ningún derecho de llamarse cristiano. He tomado el ejemplo de la guerra porque es el más importante, pero sin hablar de la guerra, toda nuestra vida es exactamente del mismo orden. La gente se llama cristiana, pero sin comprender que no lo quiere ser, que no lo puede ser, porque para ser cristiano no es suficiente desearlo, hay que ser capaz de serlo. El hombre en sí mismo no es uno, no es yo, es nosotros, o para hablar más rigurosamente es ellos. Todo resulta de esto. Supongamos que un hombre quiera, según el Evangelio, ofrecer la mejilla izquierda, después de haber sido golpeado la mejilla derecha. Pero es uno solo de estos yoes el que toma esa decisión, ya sea en el centro intelectual o en el emocional. Un yo lo quiere, un yo se acuerda, los otros no saben nada. Imaginemos que la cosa se produce realmente, un hombre ha sido bofeteado. ¿Piensan ustedes que ofrecerá la mejilla izquierda? Jamás. No tendrá tiempo aún para pensarlo. O bien abofeteará a su vez al hombre que le ha pegado, o bien llamará a un policía, o bien huirá. Mucho antes de que el hombre se dé cuenta de lo que hace, su centro motor reaccionará como tiene por costumbre, o como se le ha enseñado a hacer. Para poder ofrecer la mejilla izquierda, hay que haber sido instruido durante mucho tiempo, hay que haberse entrenado con perseverancia, pues si la mejilla es ofrecida mecánicamente, eso no tiene ningún valor. El hombre ofrece su mejilla porque no puede hacer otra cosa. Alguien preguntó, ¿puede la oración ayudar a un hombre a vivir como cristiano? ¿La oración de quién?, preguntó Gurdjieff. La oración de los hombres subjetivos, es decir, los hombres número 1, 2 y 3, no puede dar sino resultados subjetivos. Con sus oraciones, tales hombres se consuelan, se sugestionan, se adormecen a ellos mismos. Esta oración no puede dar resultados objetivos porque proviene de la autohipnosis. ¿Pero la oración en general no puede dar resultados objetivos?, preguntó otro. Ya lo he dicho, eso depende del que ora. Debemos aprender a orar, exactamente como hemos de aprender todas las otras cosas.
Para aquel que sabe orar y es capaz de concentrarse en forma adecuada, la oración puede dar resultados, pero comprendamos que hay diferentes oraciones y que sus resultados son diferentes. Esto es muy conocido, aún por la liturgia ordinaria. Pero cuando hablamos de la oración o de sus posibles resultados, no consideramos más que una clase de oración, la de petición, o bien pensamos que la petición puede asociarse a todas las otras clases de oraciones. Evidentemente esto no es verdad. La mayoría de las oraciones no tienen nada en común con las peticiones. Hablo de antiguas oraciones, de las cuales algunas se remontan más allá del cristianismo. Estas oraciones son, por así decirlo, recapitulaciones. Al repetirlas en voz alta o mentalmente, el hombre se esfuerza por experimentar todo su contenido con su pensamiento y su sentimiento. Por otra parte, un hombre siempre puede componer oraciones nuevas para su propio uso. Dirá, por ejemplo, quiero ser serio. Todo depende de la manera en que lo diga. Podrá repetirla 10.000 veces al día, pero si se pregunta cuándo terminará y qué es lo que tendrá luego para comer, eso no será orar, sino mentirse a sí mismo. Sin embargo, estas mismas palabras pueden convertirse en oración si el hombre las recita así: yo, y al mismo tiempo piensa en todo lo que sabe sobre yo. Este yo no existe, no hay un solo yo, sino una multitud de pequeños yoes clamantes y pendencieros. Por lo tanto, él quiere ser un verdadero yo, quiere ser el amo, y se acuerda del carruaje, del caballo, del cochero y del amo. Yo es el amo, quiero, y él piensa en el significado de yo quiero. ¿Es capaz de querer? En él constantemente ello quiere, y ello no quiere, pero él hará el esfuerzo de oponer a ello quiere y ello no quiere su propio yo quiero, que está ligado a la meta del trabajo sobre sí. En otros términos, tratará de introducir la tercera fuerza en la combinación habitual de las dos fuerzas, ello quiere y ello no quiere, ser. Él pensará lo que significa el ser de un hombre automático para el cual todo sucede, y el ser de un hombre que puede hacer. Es posible ser de muchas maneras. Él quiere ser, no solamente en el sentido de existir, sino en el sentido de grandeza, de poder con grandeza. Entonces la palabra ser toma un peso, un sentido nuevo para él. Serio. Se interroga sobre el significado de estas palabras, ser serio. La manera en la cual se responde es muy importante. Si comprende lo que dice, si es capaz de definirse correctamente lo que quiere decir ser serio, y si siente que lo desea verdaderamente, entonces su oración puede tener resultados. Primeramente puede recibir una fuerza. Luego podrá más a menudo darse cuenta en qué momentos no es serio. Y por último tendrá menos trabajo en vencerse a sí mismo. Por consiguiente, su oración lo habrá ayudado a volverse serio. De la misma manera un hombre puede rezar. Quiero recordarme a mí mismo. Recordarme. ¿Qué significa recordarse? El hombre debe pensar en la memoria. Cuán poco se recuerda. Cuán a menudo olvida lo que ha decidido, lo que ha visto, lo que sabe. Toda su vida cambiaría si él pudiera recordarse. Todo el mal proviene de sus olvidos. Yo mismo. De nuevo vuelve sobre sí. ¿De cuál yo desea él recordarse? ¿Vale la pena recordarse de sí mismo por entero? ¿Cómo puede discernir qué es lo que quiere recordar? La idea del trabajo. ¿Cómo llegará a ligarse más estrechamente al trabajo? Y así sucesivamente. En el culto cristiano hay innumerables oraciones exactamente parecidas a estas, en las que es necesario reflexionar sobre cada palabra, pero pierden todo su alcance, toda su significación, cuando son recitadas o cantadas mecánicamente. Consideremos la muy conocida oración «Señor, ten piedad de mí». ¿Qué es lo que quiere decir? Un hombre lanza un llamado a Dios.
¿No debería pensar un poco? ¿No debería hacer una comparación, preguntarse lo que Dios es y lo que es Él mismo? Le pide a Dios tener piedad de Él, pero Dios tendría que pensar en Él, tomarlo en consideración. Pero, ¿vale la pena que se lo tome en consideración? ¿Qué hay en Él que lo haga digno de que piense en Él? ¿Y quién debe pensar en Él? Dios mismo. Ustedes ven, todos estos pensamientos, y todavía muchos otros, deberían cruzar su mente cuando Él pronuncia esta simple oración. Y son precisamente esos pensamientos los que podrían hacer para Él aquello que pide que Dios haga. Pero, ¿en qué piensa? ¿Y qué resultados puede dar su oración cuando Él repite como un loro: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad? Ustedes saben bien que esto no puede dar ningún resultado. En general, conocemos mal el cristianismo y las formas del culto cristiano, y no conocemos su historia, así como tampoco el origen de una cantidad de cosas. Por ejemplo, la iglesia, el templo donde se reúnen los fieles, y donde se celebran los oficios según los ritos particulares. ¿Dónde se originó? ¿Cuántas personas hay que nunca han pensado en esto? Unos se dicen que las formas exteriores del culto, los ritos, los cánticos, han sido inventados por los padres de la Iglesia. Otros piensan que las formas exteriores han sido tomadas por una parte de los paganos y por otra de los hebreos. Pero todo esto es falso. La cuestión de los orígenes de la Iglesia cristiana, es decir, del templo cristiano, es mucho más interesante de lo que pensamos. Primeramente, la Iglesia y su culto, en la forma en que se presentaban en los primeros siglos de la era cristiana, no podían provenir del paganismo. No había nada parecido ni en los cultos griegos y romanos, ni en el judaísmo. La sinagoga, el templo indio, los templos griegos y romanos llenos de dioses eran muy diferentes a la Iglesia cristiana que apareció en el primer y segundo siglo. La Iglesia cristiana es una escuela, de la que ya no se sabe qué es una escuela. Imagínense una escuela, donde los maestros den sus cursos y hagan sus demostraciones, sin saber qué son cursos y demostraciones, y cuyos alumnos o los simples oyentes tomen los mismos cursos y demostraciones por ceremonias, ritos o sacramentos, es decir, por magia. Eso se parecería bastante a la Iglesia cristiana en nuestros días. La Iglesia cristiana, la forma cristiana del culto, no ha sido inventada por los padres de la Iglesia. Todo fue recogido de Egipto, pero no del Egipto que conocemos. Todo ha sido recogido tal cual de un Egipto que no conocemos. Este Egipto estaba en el mismo lugar que el otro, pero existía desde mucho tiempo antes y no se confundía con el otro. Solamente ínfimos vestigios han sobrevivido en los tiempos históricos, pero fueron conservados en secreto, y tan bien que ni siquiera sabemos dónde. Les parecerá extraño si les digo que este Egipto prehistórico era cristiano varios miles de años antes del nacimiento de Cristo, o por decirlo mejor, que su religión se basaba sobre los mismos principios, sobre las mismas ideas que el verdadero cristianismo. En este Egipto prehistórico había escuelas especiales llamadas escuelas de repetición, y en ellas, en fechas fijas y en algunas de ellas aún todos los días, se daban bajo forma condensada repeticiones públicas del curso completo de las ciencias que se enseñaban en ellas. La repetición duraba a veces una semana entera, a veces un mes. Gracias a estas repeticiones, los que habían seguido los cursos mantenían contacto con la escuela y podían así retener todo lo que habían aprendido. Algunos venían de muy lejos para asistir a estas repeticiones y volvían a partir con un nuevo sentimiento de pertenecer a la escuela. Estas escuelas de repetición sirvieron de modelo a las iglesias cristianas, en las cuales la forma del culto representaban casi enteramente el ciclo de repetición de las ciencias que tratan del universo y del hombre. Las oraciones individuales, los himnos, el responso,
Todo tenía un sentido propio en estas repeticiones, así como las fiestas y todos los símbolos religiosos, pero su significado se ha perdido desde hace mucho tiempo. Luego, Gurdjieff empezó a hablar de la concentración y describió un ejercicio, preguntando: cuando ustedes pronuncian la palabra yo en voz alta, ¿pueden notar dónde resuena en ustedes esta palabra? No comprendimos enseguida lo que quería decir, pero algunos de los nuestros comenzaron a notar muy pronto que cuando pronunciaban la palabra yo, tenían la impresión de que esa palabra resonaba en la cabeza. Otros la sentían en el pecho, otros encima de la cabeza, fuera del cuerpo. Debo decir aquí que por mi parte yo era totalmente incapaz de provocar esta sensación en mí y que tenía que referirme a los otros. Al escuchar todas nuestras conversaciones, Gurdjieff dijo que un ejercicio de este género se había conservado hasta nuestros días en los monasterios del monte Athos. Un monje se mantiene en una cierta posición, ya sea arrodillado o de pie, los brazos en alto con los codos en ángulo y dice ego en voz alta y sostenida, escuchando a la vez dónde resuena esta palabra. La meta de este ejercicio es la de hacerle sentir su yo cada vez que piensa en sí mismo y de hacer pasar su yo de un centro a otro. Recalcó varias veces la necesidad de estudiar esta técnica olvidada, porque dijo que sin ella es imposible obtener resultado alguno en el camino de la religión, aparte, claro está, de resultados puramente subjetivos. Recuerden que toda religión verdadera está compuesta de dos partes. La primera enseña lo que debe ser hecho. Esta parte recae en el dominio de los conocimientos generales y se corrompe con el tiempo a medida que se aleja de su origen. La otra parte enseña cómo hacer lo que enseña la primera. Esta segunda se conserva secretamente en ciertas escuelas y con su ayuda siempre se puede rectificar lo que ha sido falseado en la primera parte o restaurar lo que ha sido olvidado. Sin esta segunda parte no puede haber conocimiento de la religión, o en todo caso este conocimiento permanece incompleto y muy subjetivo. Esta parte secreta existe en el cristianismo como en todas las otras religiones auténticas y enseña cómo seguir los preceptos de Cristo y lo que significan realmente. Si un hombre fuese capaz de trabajar sobre sí mismo, todo sería muy sencillo y las escuelas serían inútiles. Pero no puede hacerlo y hay que buscar las razones en las profundidades mismas de su naturaleza. Por el momento dejaré de lado la falta de sinceridad hacia sí mismo, las perpetuas mentiras que se fabrica, etc., y hablaré solamente de los centros y de su divergencia. Esto es suficiente para que un trabajo independiente sobre sí se vuelva imposible para el hombre. Deben comprender que los tres centros principales, intelectual, emocional y motor, son interdependientes y que, en un hombre normal, siempre trabajan simultáneamente. Esta es precisamente la mayor dificultad en el trabajo sobre sí. ¿Qué significa esta simultaneidad? Significa que el trabajo del centro intelectual está ligado a otro trabajo, el de los centros emocional y motor, es decir, que cierta clase de pensamientos está ligado inevitablemente a cierta clase de emoción o estado mental y a cierta clase de movimiento o postura, y que una pone en marcha a la otra. Dicho de otra manera, que una clase de emoción o estado mental desencadena ciertos movimientos o actitudes y ciertos pensamientos del mismo modo que cierta clase de movimientos o de posturas ponen en marcha ciertas emociones o estados mentales. Todas las cosas están conectadas y una no puede existir sin otra. Ahora imaginemos que un hombre decide pensar de una manera nueva. No por eso deja de sentir en la misma forma que antes. Supongamos que sienta antipatía por R. Esta antipatía por R inmediatamente suscita en él viejos pensamientos y olvida así su decisión de pensar de una manera nueva.
O bien, imaginemos que tenga la costumbre de fumar cigarrillos cada vez que quiere pensar. Este es un hábito motor. Decide pensar de una manera nueva, comienza por fumar un cigarrillo y vuelve a caer en su pensar rutinario, aún sin darse cuenta. El gesto habitual de encender un cigarrillo ya ha llevado sus pensamientos a su antiguo diapasón. Ustedes deben recordar que un hombre nunca puede destruir tales vínculos por sí mismo. Se necesita la voluntad de otro y los palos también son necesarios. Lo único que puede hacer un hombre que desea trabajar sobre sí mismo, hasta que logre un cierto nivel, es obedecer. Nada puede hacer por sí mismo. Más que cualquier otra cosa, necesita ser observado y controlado constantemente. No puede observarse a sí mismo constantemente. También necesita reglas estrictas, cuyo cumplimiento exige ante toda cierta clase de recuerdos de sí, reglas que luego le proporcionan una ayuda en la lucha contra los hábitos. El hombre solo no puede imponérselas. En la vida todo se arregla demasiado cómodamente como para permitirle trabajar. En una escuela el hombre ya no está solo y ni siquiera la elección de sus compañeros depende de él. Le es a veces muy difícil vivir y trabajar con ellos, y más aún, en condiciones casi siempre incómodas y desacostumbradas. Todo esto crea una tensión entre él y los otros, tensión que también es indispensable porque poco a poco suaviza las aristas. Por lo tanto, solo en una escuela se puede organizar de manera conveniente el trabajo sobre el centro motor. Como ya lo he dicho, el trabajo incorrecto, aislado o automático del centro motor priva de sostén a los otros centros, puesto que los otros siguen involuntariamente al centro motor. Por lo tanto, muy a menudo la única posibilidad de hacerlos trabajar de una manera nueva es comenzando por el centro motor, es decir, por el cuerpo. Un cuerpo perezoso, automático y lleno de hábitos estúpidos detiene toda clase de trabajo. Pero ciertas teorías afirman que uno debe desarrollar el lado moral y espiritual de su naturaleza, dijo uno de nosotros, y que si se obtienen resultados en esta dirección, no habrá obstáculos de parte del cuerpo. ¿Es posible esto o no? Lo es y a la vez no lo es, dijo Gurdjieff. Todo está en el sí. Si un hombre alcanza la perfección de su naturaleza moral y espiritual sin impedimentos de parte del cuerpo, el cuerpo no se opondrá a realizaciones ulteriores. Desgraciadamente esto nunca sucede porque el cuerpo interfiere desde los primeros pasos, por su automatismo, por su apego a los hábitos y ante todo por su mal funcionamiento. El desarrollo de la naturaleza moral y espiritual sin oposición de parte del cuerpo es teóricamente posible, pero solo en el caso de un funcionamiento ideal del cuerpo. ¿Y quién puede decir que su cuerpo funciona idealmente? Además, hay un error en el sentido de las palabras moral y espiritual. A menudo el estudio de las máquinas no comienza ni por su moralidad ni por su espiritualidad, sino por el de su mecanicidad y el de las leyes que rigen esta mecanicidad. El ser de los hombres números 1, 2 y 3 es el ser de máquinas que tiene la posibilidad de dejar de ser máquinas, pero todavía no han dejado de serlo. Pero, ¿no es posible que una ola de emoción transporte de inmediato al hombre a otro nivel de ser?, preguntó alguien. No lo sé, dijo Gurdjieff. Es indispensable una ola de emoción, pero ella no puede cambiar los hábitos motores. Por sí sola no puede hacer trabajar correctamente a centros que todavía han estado toda su vida funcionando al revés. Cambiar estos hábitos, reparar estos centros, exige un trabajo especial, bien definido y de larga duración. Y ahora usted dice, llevar al hombre a otro nivel de ser. Pero desde este punto de vista, el hombre no existe para mí. Solo veo un mecanismo complejo, compuesto de diversas partes igualmente complejas. Una ola de emoción se apropia de una de estas partes, pero puede ser que las otras no estén afectadas en lo más mínimo. Para una máquina no hay posibilidad de milagro. Es ya suficientemente milagroso que una máquina sea capaz de cambiar.
pero usted querría que se violasen todas las leyes. Les hablaré ahora de cierto defecto del funcionamiento del cuerpo que es indispensable corregir en cualquier caso. Mientras persiste, no puede hacerse ninguna clase de trabajo moral o espiritual de manera correcta. Recordarán que cuando hablamos del trabajo de la fábrica de 3 pisos, les expliqué que la mayor parte de la energía elaborada por la fábrica se desperdicia totalmente, sobre todo en tensión muscular inútil. Esta tensión muscular inútil absorbe una enorme cantidad de energía, y en el trabajo sobre sí, primeramente se debe poner atención en esto. A propósito del trabajo de la fábrica en general, es indispensable establecer que el aumento de la producción no puede tener ningún sentido mientras no se haya detenido el desperdicio. Si la producción se acrecienta sin que se frene o se haga algo para poner fin al desperdicio, la nueva energía producida aumentará únicamente este desperdicio inútil y hasta podrá hacer surgir fenómenos malsanos. Previamente a todo trabajo físico sobre sí mismo, el hombre debe entonces aprender a observar y a sentir su tensión muscular. Debe ser capaz de soltar los músculos cuando sea necesario, es decir, antes que nada relajar la tensión inútil de los músculos. Gurdjieff les mostró a sus alumnos un ejercicio nuevo, sin el cual, según él, era imposible dominar la naturaleza motriz. A este ejercicio él lo llamaba el ejercicio del stop. Cada raza, cada época, cada nación, cada país, cada clase, cada profesión, posee un número definido de posturas y de movimientos que le son propios. Los movimientos y las posturas o actitudes, siendo lo más permanente e inmutable que hay en el hombre, controlan su forma de pensamiento, así como su forma de sentimiento. Pero el hombre ni siquiera hace uso de todas las posturas y de todos los movimientos que le son posibles. Cada uno adopta cierto número de ellos conforme a su individualidad, de modo que el repertorio de posturas y de movimientos de cada individuo es muy limitado. El carácter de los movimientos y actitudes de cada época, de cada raza y de cada clase está indisolublemente ligado a formas definidas de pensar y de sentir. El hombre es incapaz de cambiar la forma de su pensamiento y de su sentimiento mientras no haya cambiado su repertorio de posturas y movimientos. Las formas de pensamiento y de sentimiento se pueden llamar las posturas y los movimientos del pensamiento y del sentimiento, y cada uno tiene un número determinado de ellos. Todas las posturas motrices, intelectuales y emocionales están ligadas entre sí. El análisis y el estudio coordinados de nuestros pensamientos y sentimientos por un lado, y de nuestras funciones motrices por el otro, muestran que cada uno de nuestros movimientos, voluntarios e involuntarios, es un pasar inconsciente de una postura a otra, ambas igualmente mecánicas. Es una ilusión creer que nuestros movimientos son voluntarios. Todos nuestros movimientos son automáticos. Pensamientos. Nuestros sentimientos también lo son. El automatismo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos corresponde de manera precisa al automatismo de nuestros movimientos. El uno no se puede cambiar sin el otro. De manera que si la atención del hombre se concentra, digamos, en la transformación de sus pensamientos automáticos, los movimientos y actitudes habituales intervendrán enseguida en el nuevo curso del pensamiento, al imponerle las antiguas asociaciones rutinarias. En las circunstancias ordinarias no podemos imaginar cuánto dependen unas de otras nuestras funciones intelectuales, emocionales y motrices, a pesar de que no ignoramos cuánto pueden depender nuestros humores y nuestros estados emocionales de nuestros movimientos y de nuestras posturas. Si un hombre toma una postura que en él corresponde a un sentimiento de tristeza o de
sonamiento, puede estar seguro entonces de sentirse rápidamente triste o descorazonado. El cambio deliberado de postura puede provocar en él miedo, asco, nerviosismo, o por el contrario calma. Pero, como todas las funciones humanas, tienen su propio repertorio bien definido y reaccionan constantemente las unas sobre las otras, el hombre nunca puede salir del círculo mágico de sus posturas. Aun si un hombre reconoce estos vínculos y emprende la lucha para liberarse, su voluntad no es suficiente. Deben comprender que este hombre tiene la voluntad justa para gobernar un solo centro por un breve instante. Pero los otros dos centros se oponen, y la voluntad del hombre nunca es suficiente para gobernar tres centros a la vez. Existe un ejercicio especial para oponerse a este automatismo y para adquirir control sobre las posturas y los movimientos de los diferentes centros. Este ejercicio consiste en lo siguiente. A una palabra o una señal del maestro, convenida de antemano, todos los alumnos que la oyen o que la ven en el mismo instante deben suspender sus gestos, cualesquiera que estos sean, inmovilizarse donde estén en la misma posición en que los ha sorprendido la señal, y más aún, no solamente deben dejar de moverse, sino mantener los ojos fijos sobre el mismo punto que miraban en el momento de la señal, mantener la boca abierta si estaban hablando, conservar la expresión de su fisonomía y si sonreían conservar esta sonrisa en la cara. En este estado de stop, cada uno debe suspender también el flujo de sus pensamientos y concentrar toda su atención en mantener la tensión de los músculos en las diferentes partes del cuerpo, en el mismo nivel en que se encontraban y controlarla todo el tiempo, llevando su atención, por así decirlo, de una parte del cuerpo a otra, y debe permanecer en este estado y en esta posición hasta que otra señal convenida le permita volver a tomar una actitud normal, o hasta que se caiga de cansancio, por haber llegado al punto de ser incapaz de conservar por más tiempo la primera actitud. Pero no tiene ningún derecho a cambiar nada, ni su mirada ni sus puntos de apoyo, nada. Si no puede sostenerse, que se caiga, y más aún, tiene que caer como un saco, sin tratar de protegerse del golpe. Asimismo, si tuviera algún objeto en sus manos, debe mantenerlo tanto tiempo como pueda, y si las manos rehúsan obedecerle y el objeto se le cae, esto no se considera como una falta. Le corresponde al maestro vigilar que no ocurra ningún accidente debido a caídas o posiciones desacostumbradas, y con respecto a esto, los alumnos deben tener plena confianza en su maestro y no tener ningún peligro. Este ejercicio y sus resultados se pueden considerar de diferentes maneras. Tomémoslo primero desde el punto de vista del estudio de los movimientos y de las posturas. Este ejercicio le da al hombre la posibilidad de salir del círculo de su automatismo, y sobre todo al comienzo del trabajo no se puede prescindir de él. Solo es posible un estudio no mecánico de sí mismo con la ayuda del stop, bajo la dirección de un hombre que lo comprenda. Tratemos de ver lo que ocurre. Un hombre se está sentando, o está caminando, o está trabajando. De repente oye la señal. Inmediatamente el movimiento que comienza se interrumpe por este stop. Su cuerpo se inmoviliza. Se fija en pleno pasaje de una postura a otra, en una posición en la cual nunca se detiene en la vida ordinaria. Al sentirse en este estado, en esta postura insólita, el hombre involuntariamente se mira a sí mismo bajo nuevos ángulos. Se observa de una nueva manera. Es capaz de pensar, de sentir, de conocerse a sí mismo de una nueva manera. De este modo se rompe el círculo del antiguo automatismo. El cuerpo se esfuerza en vano por retomar una posición cómoda a la cual está acostumbrado. La voluntad del hombre, puesta en acción por la voluntad del maestro, se opone. La lucha prosigue hasta la muerte, pero en este caso la voluntad puede vencer. Si se tiene en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente, este ejercicio es un ejercicio de recuerdo de sí.
Para no perder la señal, el alumno debe recordarse a sí mismo. Debe recordarse para no tomar desde el primer instante la posición más cómoda. Debe recordarse para poder vigilar la tensión de los músculos en las diferentes partes de su cuerpo, la dirección de su mirada, la expresión de su cara, y así sucesivamente. Debe recordarse a sí mismo para poder vencer el dolor, a veces muy fuerte, que es el resultado de la posición desacostumbrada de sus piernas, de sus brazos, de su espalda, o bien para no tener miedo de caer, o dejar caer algo pesado sobre sus pies. Basta olvidarse de sí mismo por un instante para que el cuerpo tome solo y casi imperceptiblemente una posición más cómoda, pasando su peso de un pie al otro, relajando ciertos músculos y así sucesivamente. Este es un ejercicio simultáneo para la voluntad, para la atención, para el pensamiento, para el sentimiento y para el centro motor. Pero hay que comprender que para movilizar una fuerza de voluntad suficiente para mantener a un hombre en una postura desacostumbrada, la orden o el mando desde afuera, stop, es indispensable. El hombre no puede darse a sí mismo la orden de stop. Su voluntad no obedecerá esta orden. La razón es que la combinación de sus posturas habituales es más fuerte que su voluntad. La orden de stop, dirigida sobre las actitudes motrices y viniendo de afuera, ocupa el lugar de las posturas del pensamiento y del sentimiento. Estas posturas y sus efectos son abolidos por la orden del stop y en este caso, las actitudes motrices obedecen a la voluntad.